segunda mitad del programa y obviamente el mundo entero, y no podemos estar ajeno a esto, si de algo habla, entre muchas otras cosas, obviamente es del triunfo de Trump, de Donald John Trump. Por eso hemos invitado y con mucho gusto recibimos al profesor Gastón Muti. Gastón, gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Ha estado recorriendo todos los medios, así que ya viene canchero. Sí, pero hay personas que piensan mejor que yo, así que... Bueno, pero eso es bueno. Sí, es bueno para usted. Nos ayudan mucho. Claro. Además, la práctica de estar en los medios los va haciendo más conceptuales, más sintéticos y con más llegada. Sobre todo porque uno tiene la tendencia a hablar, extenderse en los argumentos y sinceramente para los medios eso es imposible. El profesor Gastón Muti en realidad, como muchos otros invitados, usa su segundo nombre, porque su primer nombre es Vicente, es nicoleño él. Así es. ¿Por qué usa el Gastón? Porque Vicente era mi padre. Ah, que a su vez usaba su segundo nombre, bueno, porque era Carlos Vicente, que a su vez era mi abuelo, y como venimos usando los segundos nombres, B. Gastón Muti. B. Sí, en su currículum dice así. Así es. Nicoleño el hombre, como Marcelito Aranda, que es mi mano derecha. En algún momento nos echaron de allá, incluso del mismo barrio de don Marcelo Aranda. Ah, ¿en serio me está diciendo? Sí. Ah, del centro. Sí, a una cuadra y metros de distancia. Mire usted, claro, porque yo recuerdo la casa de Marcelo Aranda, es camarógrafo, productor, hoy hizo de editor en el noticiero de aquí y trabaja conmigo en Con Vida Propia. Visité la casa de Marcelo, de papá de Marcelo, el doctor. Claro, y que queda médico de mi padre. Bueno, el médico del pueblo, sí. Bueno, para hace algunos años. ¿Y siguió con el Vicente en algún hijo? No. Como mi esposa tampoco usa su primer nombre, María Carolina, y le quedó de Carolina. Nuestros hijos tienen un solo nombre y no se repite en la familia. Y uno se llama Segunda y el otro Segundo. Paula y Tomás. Es licenciado en Ciencias Políticas de la UNR, homologado por España con algunas modificaciones, porque allá el título se llama Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. ¿Tiene alguna diferencia funcional con el nuestro? No, en absoluto. El título. Tal vez tenga mucho más antigüedad la temática en nuestro país que en España, porque la ciencia política fue mucho más tardía ya. La nuestra fue mucho más temprana, pero bueno, fueron las cosas que uno fue haciendo y desempeñándose en la profesión que uno le gusta. Respecto de maestrías, en el 2006, magíster en Ciencias Sociales, con mención en Ciencia Política de la Flaxo, crédito de doctorado también en Madrid, España. Uno ha intentado hacer lo que se puede. Le leí un artículo del 2004. ¿Puede ser? ¿Sobre temas electorales? Respetar la opinión del pueblo. Sí. ¿Lo recuerda? Sí. ¿Y cómo hacemos contra? Porque lo matan. No, bueno, esta es una de las particularidades de los sistemas electorales, como es el sistema electoral de Estados Unidos, en el cual era nuestro viejo sistema electoral hasta la reforma de 1994. Cierto. Nosotros siempre pensábamos que votábamos directamente a los presidentes y no era así. En el caso de Alfonsín y de Menem no hicimos eso, sino que votamos un colegio electoral, pero que como ambos candidatos, Alfonsín y Menem, obtuvieron la mayor cantidad de electores, no fue necesario reunirlo para saber quién iba a ser el presidente. Pero en la historia del país, en la historia de Argentina, los colegios electorales fueron siempre muy importantes. De allí surgió Sarmiento, de allí surgió Avellaneda, que eran negociaciones que se hacían entre los partidos para determinar quién iban a ser presidente. En Estados Unidos, justamente, es la segunda vez en los últimos años. La vez anterior que charlamos con usted todavía no estaban estos cómputos frescos, pero hoy ya sabemos. Hillary Clinton ganó por cantidad de votos, pero perdió por electores. Lo mismo había pasado con Al Gore cuando Bush hijo le gana las elecciones allá luego de la presidencia de Bill Clinton. Allí también Gore, mayor cantidad de votantes, pero menor cantidad de electores. Una pregunta que me hicieron los chicos y yo no supe responderla. La diferencia del colegio electoral norteamericano y el nuestro es que el nuestro era por sistema DON.
El tema es exactamente que lo que tenemos es solamente 2 estados en los Estados Unidos tienen sistema de reparto en el colegio electoral entre los partidos más votados según la cantidad de votos. 2. Pero el resto es quien gana, aunque sea por un voto, se lleva la totalidad de los electores. Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar que elecciones muy parejas, como las de Florida, determinó que Trump se llevara toda la cantidad de electores y Hillary Clinton no obtuviera ninguno. El vicepresidente que ha de asumir en enero junto a Donald John, ¿cómo se dice John? Porque tiene la H después de la O. La pronunciación que yo he escuchado siempre es igual que si estuviera al revés, pero siempre he escuchado como John. Solamente esto lo he escuchado diferente cuando es Hong, que es por ejemplo en Noruega, que se usa ese tipo de expresiones. Sí, es cierto. Bueno, el vicepresidente ha de ser, ya es electo a estas horas, Mike Pence. ¿Pence es así directamente? Pence, sí. Pence, totalmente desconocido y opacado obviamente por la figura del presidente, del candidato a presidente y la figura de Donald Trump. Pero una figura importantísima para este proceso electoral porque implicaba el ancla que tenía Trump con el Partido Demócrata. Entonces, sabiendo todas las dificultades que atravesó Trump en el proceso electoral, sobre todo en la campaña, con muchas de las figuras centrales del Partido Republicano, dije ancla con el Partido Demócrata, dije ancla con el Partido Republicano, justamente lo que le permitió su candidatura a vicepresidente es relacionarse con los líderes más importantes del Partido Republicano y así no soltar amarras cuando muchos querían hacerlo dentro de su propio partido. Doy otros datos, gracias a los chicos del noticiero, a Carlito, a Flor que nos permitió, a Gualdino, a todos los chicos que nos prestan las imágenes que ellos usaron para la edición de hoy, pero y para las distintas ediciones. Les voy contando que Donald Trump es presbiteriano, que su padre era alemán, su madre escocesa, que se casó 3 veces, espere que me pongo los lentes, que tiene 5 hijos, particularmente 3 mujeres muy bonitas. La primera de ellas de la ex Checoslovaquia, ya le busco, se llamaba Ivana, con ella tuvo 3 hijos. La segunda fue Marla, tuvo un hijo, y con la tercera, que es Melania, que es de Eslovenia, tuvo otro hijo más. 5 en total. Es el Donald Trump, cuyo sobrenombre es The Donald, el Donald, o Che Donald para transmitirlo o pasarlo un poquito más a lo nuestro. Es el cuarto de 5 hijos de esta familia de inmigrantes que muy joven tomó la empresa del padre. Después se encuentra, mide 1,88, pesa 90 kilos, todos sus compañeros de primaria y secundaria pensaban y estaban convencidos que iba a ser un jugador profesional de béisbol, porque dice que era brillante y que era brillante para todos los deportes, incluso jugó fútbol americano, es decir, un deportista de eso que enseguida hacen cualquier cosa y la hacen bien. Pero bueno, la vida lo llevó por estos lados, le decía, de muy joven tomó la empresa de construcción del padre, también a los pocos años se vio involucrado en un juicio terrorífico del cual zafó años después. ¿Y por qué ganó? Bueno, evidentemente allí lo que tenemos son distintas causas que tenemos que analizar. La sociedad norteamericana en los últimos años no está pasando la mejor situación. Todos los analistas, pero también las encuestas, pero también los índices que nos han demostrado que aquella crisis que las hipotecas subprime tuvieron en los 2008 todavía no logró revitalizar la economía norteamericana. Los índices de crecimiento de la economía norteamericana están por debajo del 2%, que fue un crecimiento que logró sostener durante muchas décadas, con altibajos desde ya, y particularmente hay gruesos sectores de la población urbana, principalmente, que han sido marginados de la posibilidad de obtener empleos. Esto hace que la sociedad norteamericana esté pasando por una situación de búsqueda de empleo, de desocupación, de no tener una situación muy clara. Por otro lado,
Lo que ha habido en las últimas décadas es paradójico que quien represente a estos ideales sea una de las personas más ricas de los Estados Unidos, es que la sociedad norteamericana piensa que el grueso de la población no se ve beneficiada y se ha concentrado la riqueza en un 1% de la población, Claro. que genera obviamente niveles muchísimo más grandes de pobreza en el grueso de la población norteamericana. Entonces, falta de trabajo, concentración de la riqueza, a lo que podemos sumar un grupo muy particular que son los trabajadores blancos que han sido muy golpeados por el desempleo, ha generado un caldo de cultivo muy importante. Adicionar a esto, ¿qué? Adicionar problemas de inseguridad importantes que ha tenido los Estados Unidos en los últimos años, fundamentalmente con ataques islámicos, con ataques de musulmanes radicalizados, y esto ha generado también una idea de temor muy fuerte en el seno de esta comunidad. Profesor, hacemos una pausa y después he preparado una serie de preguntas que tratan de resumir lo que hemos escuchado de distintos especialistas a través de los distintos medios, tanto nacionales como internacionales. ¿Le parece? Por supuesto. Gracias por venir. Por favor, gracias por la invitación. Señores, seguimos después de la pausa con preguntas puntuales respecto de las encuestas. ¿Se equivocaron o sabían lo que iba a pasar y como eran pagas no dijeron la verdad? Lo de Inglaterra, lo de España, lo de Colombia, esas votaciones que uno creía que iba a ir para un lado y terminaron para el otro, más esta, ¿nos están mostrando algo? Bueno, esto, la postura de la Cancillería Argentina, que fue impropia, desacertada, apurada. Bueno, todo eso lo charlamos en segunditos nada más con el profesor Gastón Muti.